¿Te imaginas vivir en una época donde los rituales marcaban la vida y la muerte, donde la fe y el miedo se mezclaban en ceremonias tan extrañas que hoy parecen sacadas de una película de terror? En este documental vamos a sumergirnos en los rituales más extraños, prohibidos y ocultos de la antigüedad. Desde sacrificios humanos en culturas poderosas, hasta prácticas secretas que desafiaban la lógica y la moral. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy no está en los libros de historia que conoces. En las civilizaciones de los mayas y los aztecas, el sacrificio humano no era un simple acto sangriento. Era un ritual sagrado que buscaba mantener el equilibrio del universo. En Tenochtitlan, el corazón palpitante de las víctimas era ofrecido al dios Huitzilopochtli, el señor de la guerra y del sol. Se creía que la sangre alimentaba al astro rey para que continuara su recorrido en el cielo. Uno de los rituales más impactantes era la fiesta de Tlacaxipeualistli, donde las víctimas eran desolladas y los sacerdotes vestían su piel como símbolo del renacimiento. Hoy nos parece una atrocidad, pero para ellos era un honor. Morir en sacrificio significaba acompañar al sol en su batalla eterna. En la antigua Grecia, la religión estaba marcada por la búsqueda de respuestas divinas. Uno de los rituales más misteriosos se realizaba en el oráculo de Delfos. Allí, la sacerdotisa Pitia inhalaba vapores alucinógenos que emergían de la tierra. Bajo trance, emitía profecías que los sacerdotes interpretaban para reyes y ciudadanos. El ritual era tan poderoso que influyó en guerras, decisiones políticas y hasta en la construcción de templos. Sin embargo, había también rituales prohibidos, prácticas secretas conocidas como los misterios eleusinos, donde los iniciados participaban en ceremonias con sustancias enteogénicas, cantos y símbolos ocultos. Estos misterios prometían revelar la verdad sobre la muerte y la inmortalidad, pero solo a quienes mantenían silencio eterno. En el antiguo Egipto, la religión estaba ligada a la muerte y al más allá. Los rituales funerarios eran auténticas obras de ingeniería espiritual. Uno de los más extraños era el ritual de la apertura de la boca, donde los sacerdotes tocaban los labios y ojos de las estatuas y momias con herramientas sagradas para devolverles la vida en el más allá. También realizaban conjuros del libro de los muertos, recitando fórmulas mágicas que permitían al difunto superar pruebas en el inframundo. Pero había un ritual prohibido y oscuro: el uso de amuletos de carne humana. Algunos textos sugieren que partes del cuerpo de enemigos eran usadas en prácticas mágicas para proteger tumbas o maldecir rivales. Una mezcla de fe, poder y terror. Los celtas, conocidos por su conexión con la naturaleza, también tenían prácticas inquietantes. Los druidas realizaban sacrificios humanos y animales para leer presagios en la sangre derramada. Uno de los más extraños era el Wicker Man, una gigantesca figura de mimbre en la que se introducían prisioneros y animales para ser quemados vivos en honor a los dioses. Este ritual, prohibido por los romanos cuando conquistaron sus tierras, fue descrito como un espectáculo aterrador y sagrado al mismo tiempo. Los celtas creían que el fuego purificaba y enviaba las almas directamente al otro mundo. Para ellos, la muerte no era un final, sino una transformación. En el Imperio Romano convivían miles de creencias, pero había rituales tan oscuros que fueron prohibidos por el propio Senado. Uno de los más conocidos fue el culto de Baco, dios del vino y la locura. En estas ceremonias, llamadas bacanales, los participantes se entregaban a excesos de alcohol, danzas frenéticas, orgías y supuestos sacrificios. La magnitud de estos rituales provocó escándalo,
y en el año 186 a.C., el Senado los prohibió, considerándolos una amenaza para el orden social. Otro culto inquietante fue el de Mitra, donde los iniciados participaban en un ritual de tauroctonía, matando un toro y bañándose en su sangre para renacer espiritualmente. En distintas regiones de África existieron rituales que hoy nos parecen estremecedores. En algunos pueblos, los ritos de iniciación incluían dolorosos tatuajes, escarificaciones e incluso pruebas de resistencia al fuego. Pero lo más impactante eran los rituales de posesión espiritual, donde los chamanes invocaban a los espíritus de los ancestros y entraban en trance, hablando con voces extrañas y realizando movimientos imposibles. Algunos rituales fueron tan temidos que las colonias europeas intentaron prohibirlos, considerándolos paganos y satánicos. Pero para las comunidades eran la clave de su identidad y conexión con el mundo invisible. En la India existió una secta secreta llamada los Thugs, que rendían culto a la diosa Kali. Sus rituales consistían en estrangular a viajeros y ofrecer sus vidas como sacrificio. Se decía que actuaban en caravanas enteras, desapareciendo en la noche sin dejar rastro. Los Thugs operaron durante siglos hasta que el Imperio Británico los persiguió y prohibió sus prácticas en el siglo XIX. Pero las leyendas de sus rituales aún sobreviven, envueltas en misterio y horror. Aunque hoy nos resulta impensable, el canibalismo ritual fue practicado por diversas culturas. En algunos pueblos de Nueva Guinea y en tribus amazónicas, comer partes del enemigo era un acto de absorción de poder. En otros casos, como entre ciertos grupos andinos, el canibalismo tenía un carácter funerario. Ingerir al difunto era integrarlo para siempre a la comunidad. Estos rituales eran tan poderosos que fueron prohibidos por la mayoría de los imperios coloniales, considerados bárbaros e inhumanos. Lo fascinante de todos estos rituales es que, aunque muchos fueron prohibidos o exterminados, sus huellas aún permanecen. En fiestas populares, danzas ancestrales y leyendas locales, en símbolos que usamos sin saber su origen, en prácticas secretas que aún hoy se realizan en pequeños grupos, lejos de la mirada pública. Los rituales de la antigüedad nos recuerdan que la humanidad siempre ha buscado comprender el misterio de la vida, la muerte y lo divino, aunque eso significara desafiar lo que consideramos humano. Hemos recorrido un camino oscuro y fascinante, desde los sacrificios humanos en Mesoamérica hasta los misterios de Grecia, desde la magia egipcia hasta las prohibiciones romanas. Cada ritual extraño y prohibido nos habla de una verdad: la necesidad humana de conectar con lo desconocido, aún a través del dolor, el miedo o el éxtasis. Ahora dime, ¿qué ritual de los que viste hoy te pareció más aterrador? ¿Crees que algunos de ellos aún se practican en secreto? Déjalo en los comentarios, suscríbete y comparte este video para que más personas descubran los secretos ocultos de la antigüedad.